Siglo I. Cayo Julio César Augusto. Fue el primer emperador de Roma y una de las figuras más influyentes de la historia. Nació en el año 63 a.C. En el año 44 se enfrentó a Marco Antonio y Lépido por el control de Roma. En el año 31 derrotó a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, consolidando su poder. Controlaba el 30% del PIB del Imperio Romano, lo que hoy equivaldría a $4.6 billones. Quedó como dueño de Egipto tras la derrota de Cleopatra, lo que le dio acceso a sus vastas riquezas. Dirigía los impuestos, las tierras conquistadas y los ingresos del comercio. Siglo II. Marco Craso. Considerado el hombre más rico de la antigua Roma, fue un influyente político, militar y magnate que amasó una fortuna legendaria. Su vida estuvo marcada por el poder, la ambición y una muerte trágica en batalla. Se estima que su fortuna ajustada a la inflación moderna equivaldría a $200.000 millones. Poseía vastas extensiones de tierras, minas de plata y una enorme red de esclavos. Introdujo el concepto de capitalismo inmobiliario en Roma, comprando propiedades en crisis para revenderlas con grandes ganancias. Controlaba la recaudación de impuestos en varias provincias, lo que le generaba enormes ingresos. Siglo III. Emperador Wu de Jin. Fue el fundador de la dinastía Jin. Controlaba el tesoro imperial y la mayor parte de la economía china. Consolidó China tras el periodo de los Tres Reinos y acumuló riquezas de las antiguas dinastías. Controlaba vastos territorios agrícolas, rutas comerciales y tributos de provincias. Se dice que tenía un harén de más de 10.000 mujeres y una corte llena de lujos. Su reinado trajo estabilidad económica después de siglos de guerra. Siglo IV. Constantino el Grande. Fue un emperador romano. Controlaba el Imperio Romano, con su vasto tesoro y tributos de todas las provincias. Fundó Constantinopla, convirtiéndola en la nueva capital y centro comercial del imperio. Acumuló riquezas de templos paganos tras legalizar el cristianismo con el Edicto de Milán. Implementó una nueva moneda, el solidus, que estabilizó la economía romana. Constantino no solo fue el emperador más poderoso de su época, sino que poseía recursos inigualables en tierras, oro y tributos. Siglo V. Atila el Huno. Atila fue el líder más temido de los hunos, un pueblo nómada de Asia Central que aterrorizó Europa en el siglo V. Su imperio se extendió desde la actual Alemania hasta el mar Caspio, y puso en jaque tanto al Imperio Romano de Oriente como al de Occidente. Fue apodado el azote de Dios por la destrucción que causó en sus campañas. Saqueó gran parte de Europa y recibió tributos millonarios de Roma. Siglo VI. Justiniano I, el Grande. Fue emperador del Imperio Bizantino. Expandió el imperio reconquistando Italia, el norte de África y partes de Hispania. Controlaba Constantinopla, una de las ciudades más ricas y avanzadas del mundo. Crecimiento del comercio en la ruta de la seda, con monopolios estatales en la seda y el oro. Construyó la Basílica de Santa Sofía, una de las maravillas arquitectónicas de la época. Tenía miles de toneladas de oro y controlaba el comercio del mar Mediterráneo. Siglo VII. Muawiyah I. Fue fundador del Califato Omeya. Controlaba el tesoro imperial de Damasco, Egipto y Persia. Convirtió el califato en un imperio global, dominando desde España hasta la India. Controló el comercio de la ruta de la seda, el oro africano y los tributos de sus provincias. Estableció Damasco como la capital del califato, convirtiéndola en una de las ciudades más ricas del mundo. Se apropió de las riquezas bizantinas y persas, acumuladas durante siglos. Siglo VIII. Harún al-Rashid. Fue califa del califato abásida. Fue uno de los más poderosos de la historia islámica y un patrocinador de la cultura y el conocimiento. Gobernó un imperio multicultural que disfrutaba de prosperidad gracias a su control sobre las rutas comerciales entre el este y el oeste. Su capital, Bagdad, se convirtió en un centro de comercio, educación y cultura, con grandes riquezas provenientes del comercio de especias, seda, oro, esclavos y piedras preciosas. Harún al-Rashid tenía una fortuna personal enorme y se le conoce por sus lujos, como el uso de grandes sumas de oro y objetos de valor en su corte. Siglo IX. Carlos el Calvo. Como monarca de Francia Occidental, gobernaba una región rica en tierras agrícolas y controlaba rutas comerciales clave en Europa. Además recibía tributos de los territorios bajo su control, y aunque los impuestos en la Edad Media no se comparaban con los sistemas fiscales modernos, los tributos de los campesinos y los ingresos provenientes de las ciudades y comercio aseguraban un flujo constante de recursos. Aunque su riqueza es difícil de medir, fue una de las personas más ricas de su época. Siglo X. Otón I de Alemania.
Fue emperador del Sacro Imperio Germánico y gobernaba gran parte de Europa Central. Su riqueza provenía de las tierras fértiles que estaban en su territorio sumado al tributo de los campesinos. Además tenía muy buena relación con la Iglesia, lo que hizo que su riqueza aumentara. Siglo XI. Guillermo I, el Conquistador. Fue el duque de Normandía, un territorio rico del norte de Francia, tras su victoria en la batalla de Hastings en 1066. Su riqueza era colosal, ya que al conquistar Inglaterra, se apoderó de grandes extensiones de tierra, tanto en Inglaterra como en Francia. Tras la conquista, Guillermo distribuyó tierras entre sus seguidores, consolidando una red de vasallos y feudos, lo que le otorgaba un control absoluto sobre vastas áreas productivas. Siglo XII. Gengis Khan fue fundador del Imperio Mongol. No solo conquistó vastos territorios desde China hasta Europa, sino que controló la ruta de la seda, la red comercial más lucrativa de la época. Aunque no acumuló riqueza en forma de tesoros personales, su dominio le otorgó acceso ilimitado a oro, seda, especias y tributos de reinos sometidos. Su imperio centralizó el comercio, promovió la circulación de bienes y generó una economía próspera bajo su mando. Más que un hombre rico en bienes materiales, Gengis Khan fue el gobernante de una de las economías más poderosas de la historia. Siglo XIII. Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, y fundador de la dinastía Yuan en China, acumuló una riqueza inmensa al gobernar el imperio más grande de su tiempo. Controlaba la ruta de la seda, lo que le permitía monopolizar el comercio de especias, seda, oro y otros bienes valiosos entre Asia, Medio Oriente y Europa. Además, impulsó un sistema económico basado en el papel moneda, facilitando el comercio y la recaudación de tributos a gran escala. Siglo XIV. Mansa Musa, emperador de Malí en el siglo XIV, fue el hombre más rico de su tiempo, gracias a su control sobre las minas de oro más grandes del mundo. Su fortuna era tan inmensa que, en su peregrinación a la Meca en 1324, llevó una caravana de miles de personas y camellos cargados con oro, distribuyéndolo generosamente en Egipto y causando una inflación que duró años. Bajo su reinado, Malí se convirtió en un centro comercial y cultural, consolidando su legado como uno de los gobernantes más poderosos y ricos de la historia. Siglo XV y XVI. Jacobo Fugger, conocido como El Rico, fue el banquero más poderoso del siglo XV, amasando una fortuna sin precedentes mediante la minería de oro y plata, el comercio internacional y la financiación de reyes y papas. Su banco controlaba las finanzas del Sacro Imperio Romano Germánico, y su influencia fue clave en la elección del emperador Carlos V. Además, innovó el sistema bancario moderno al desarrollar métodos de crédito y contabilidad avanzados. Su riqueza no solo le dio poder económico, sino también una gran influencia política, convirtiéndolo en uno de los hombres más influyentes de la historia. Siglo XVII. Luis XIV de Francia. Tenía el control absoluto de una de las economías más poderosas de Europa y construyó el Palacio de Versalles, símbolo de su riqueza. Francia, con su imperio colonial en crecimiento y su fuerte sistema mercantilista, lo convirtió en uno de los monarcas más ricos de la historia. Siglo XVIII. Emperador Qianlong de China. Gobernó durante el auge del Imperio Qing. Controlaba vastos territorios y monopolios comerciales sobre la seda, el té y la porcelana. Su gobierno impuso tributos a estados vasallos y limitó el comercio exterior obligando a potencias como Gran Bretaña a pagar en plata. Además, poseía un inmenso tesoro personal, con palacios, artefactos de jade y oro, y una de las mayores colecciones de arte del mundo. Su poder económico consolidó a China como la economía más fuerte del siglo XVIII. Siglo XIX y XX. John D. Rockefeller. Amasó una fortuna sin precedentes gracias a Standard Oil, la compañía que controló hasta el 90% del mercado petrolero en su apogeo. Su riqueza llegó a representar el 2% del PIB de Estados Unidos, equivalente a unos $900.000 millones actuales. Dominó la industria con tácticas agresivas y revolucionó el negocio del petróleo. Tras su retiro, destinó gran parte de su fortuna a la filantropía, fundando la Universidad de Chicago y financiando avances en medicina y educación. Siglo XXI. Elon Musk. Ha sido uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna que ha superado los $300.000 millones, impulsada por el éxito de Tesla, SpaceX, Neuralink y otras empresas. Su riqueza está altamente ligada al valor de sus compañías en la bolsa, lo que hace que fluctúe constantemente. A través de Tesla, ha liderado la revolución de los autos eléctricos, mientras que con SpaceX, ha transformado la industria aeroespacial con cohetes reutilizables. Su visión de colonizar Marte y desarrollar inteligencia artificial lo convierte en una de las figuras más influyentes de la era moderna.